el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. En México, más de 121,000 personas siguen desaparecidas. Entre ellas, miles de niñas y mujeres cuyos casos se pierden entre la violencia, la impunidad y el olvido. Hoy enfrentamos una crisis que no cesa, una realidad que golpea todos los días a cientos de familias y que ha movilizado a más de 300 colectivos de madres buscadoras. ¿Podemos normalizar tanto dolor? ¿Acostumbrarnos a la impunidad? En este episodio escuchamos a una de esas voces que no ha dejado de buscar, de gritar, de exigir justicia. Soledad Jarquín Edgar, periodista, feminista y madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en 2018. Su libro, Revelaciones de un crimen de Estado, entrelaza el testimonio personal con la denuncia pública. Una obra que pone nombres, fechas y rostros a la impunidad, y que nos recuerda que cada desaparición y feminicidio tiene una historia que merece ser contada. Hoy reflexionamos con ella sobre el papel del periodismo, la memoria y la urgencia de no acostumbrarnos nunca más a la violencia contra las mujeres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hoy vamos a platicar con la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien nos va a ilustrar. Miren, yo creo que hay una preocupación generalizada en algunas personas que nos acercamos a temas centrales de la injusticia para las mujeres, de toda la violencia que se ejerce contra ellas, en donde algunas son asesinadas, como dice la maestra Marcela Lagarde, en este proceso de, de discriminación y de opresión de las mujeres. ¿Estamos empezando o ya estamos a la mitad, Soledad? ¿O dónde estamos en esto que me parece y que se dice fácilmente que se está normalizando la violencia y el asesinato de mujeres en este país? ¿Dónde estamos? Primero decirte gracias por estar aquí en este espacio. Y bueno, ¿dónde estamos? Yo creo que hay de todo, Sara. Hay quienes efectivamente normalizan la violencia porque nunca les ha interesado. Es decir, lo que les sucede a las mujeres no les importa. Hay una buena parte de la sociedad que no empatiza, dicen ahora, con este proceso de violencia que lo viven a veces y ni siquiera lo identifican. Y hay quienes sí se solidarizan, quienes sí vienen contigo o con las madres o con las víctimas o con quien tengan que ir. Y eso se nota en la multiplicidad de organizaciones que apoyan a las mujeres o las mismas víctimas que se han organizado para apoyarse entre ellas. Cada vez las marchas del 8 de marzo y el 25 de noviembre pues son numerosas, cada vez más jóvenes se suman a estas demandas. Sí, pero además hay estas marchas también de cada caso. Sí. Hace 2 días en algún lugar de Guerrero, sobre un caso que tiene 9 años. Yo decía como fenómeno ideológico político en la conciencia de la mayoría de las personas. ¿Hablamos tanto de la violencia contra las mujeres? ¿O hablamos tan mal? ¿O comunicamos tan extrañamente? Bueno, también es el fenómeno, el proceso personal, es decir, la gente está en otra cosa, no quiere saber de la violencia, piensan que es algo que no les va a pasar. Pero pues la gente tiene que darse cuenta que la violencia es generalizada y que esta violencia del narco, esta violencia del crimen organizado trae más armas y por tanto pone en más riesgo a las mujeres. Tendríamos que estar muy preocupadas como sociedad y sí tiene que ver en cómo comunicamos la violencia. Primero estábamos, tú lo sabes, tú eres la maestra en esto, estábamos muy preocupadas en que fuera una nota de primera plana y después ya es una nota de primera plana y parece que estar contando tantos asesinatos se volvió común. Entonces tendremos que reflexionar mucho y muy a fondo sobre cómo tenemos que comunicar esta violencia para que la gente no diga, hay una más,
para que no crea que eso es lo normal en el país. Sí, yo estoy preocupada por eso. Le cuento al público que Soledad Jarquín Edgar perdió en un asesinato a su hija de 27 años, hace 7 años. Hace 7 años, y ha sido este asunto algo, y le quería preguntar por eso, la que la ha llevado primero desgraciadamente, cuando ella era una periodista muy consciente, y como ella dice, pues sí nos preocupaba la violencia, incluso unas campañas para que las mujeres denunciaran el proceso de violencia cuando son violentadas de distinta manera, o violadas o golpeadas por sus maridos, o discriminadas con efectos violentos del trabajo, y etcétera. Y luego, socialmente preocupada Soledad Jarquín en Oaxaca por la violencia que ejerce el Estado y los militares contra el grupo indígena, los Sicha. Los Sicha, las Triquis. Las Triquis en Oaxaca. Que hay una larga historia que no se las vamos a contar ahora. Luego ella logró el Premio Nacional de Periodismo después de cubrir una desgracia que sucede en Castaños, cerca de Monclova, en el estado de Coahuila, donde las mujeres que trabajan en un prostíbulo o en una cantina, en lo que se llama las zonas rojas de prostitución en algunos municipios, son violentadas por un piquete de soldados que cuidaba las urnas de la votación reciente. Esto fue en 2006. Sí, fue en 2006, no me acuerdo el mes. Sí, pero fue 11 de julio de 2006. Entonces, Soledad hace la investigación. Esta comprometida periodista de pronto se enfrenta a un hecho que primero reconoció como periodístico y luego se dio cuenta que ahí estaba su hija, en que su hija es asesinada junto con una política. Como tiene esa experiencia, es decir, has tenido muchas reuniones públicas con las mujeres organizadas contra el feminicidio, luego hablamos de María del Sol, pero por lo pronto, en esta experiencia de relacionarte con los grupos organizados y su entorno, recuerdo que estuvimos un día largas horas en la Cámara de Diputados y luego largas horas en otro foro también legislativo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Insisto, se normaliza, se acepta como un mal necesario, ya a nadie le importa. Yo creo que hay cada vez menos notas en primera plana, que sí fueron, sobre todo cuando se descubrió el fenómeno de Juárez. ¿Qué te deja esta experiencia en estos contextos? Lo que se refleja en los medios muchas veces tiene que ver con la política pública, desde mi perspectiva, o la intención del gobierno en determinados casos. Andrés Manuel López Obrador, es decir, yo voy a hablar de 2018 para acá, que es el año en que es asesinada María del Sol. De Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, desde esta cúspide de la política, desde de estos ejercicios de gobierno, lo que yo veo es que hay desinterés, mucho desinterés en atender, resolver y prevenir. Bueno, para empezar, prevenir, atender y dar justicia a las víctimas, tanto las víctimas directas como a las víctimas indirectas. No hay, para empezar, lo que Andrés Manuel dijo: yo les voy a demostrar cada mes. Yo no voy a ocultar las cifras, te acordarás del feminicidio, y terminaron haciendo muchos feminicidios son clasificados hoy como homicidios dolosos. Entonces dicen encubriendo, porque le tienen miedo al nombre también, ¿no? Sí, por la definición, ¿no? El feminicidio es un crimen de Estado. Entonces, la definición teórica, dijéramos, del delito. Entonces, lo que veo ahora en este momento es eso. No pasa nada, no es tan grave, miren, y estamos haciendo un montón de cosas cuando no hay en realidad absolutamente nada para prevenir. Hay estados, en específico el de Oaxaca, que tiene ya casi 3 años este señor en el gobierno,
y no ha recibido, por decirte algo, a las madres de las víctimas de feminicidio. No hay una política de atención, no hay seguimiento a los casos. Es más fácil cerrar las carpetas de investigación, darles el sobreseguimiento, como se le llama, que seguir investigando o tratar de solucionar los casos. Eso es lo que hay. Entonces, Y te estarás de acuerdo conmigo, combinado con un tipo de comillas, cansancio, de ya la gente le cambia a la televisión porque ya van a hablar otra vez porque hay muchos casos. Sí, las únicas que no le quitan el dedo en el renglón son las víctimas por un lado y las organizaciones sociales en algunos Las víctimas estados. de distintos hechos de violencia, entre otras las sobrevivientes del feminicidio, Claro. que es una organización muy interesante, que se han organizado finalmente, y por supuesto las madres y las abuelas de los huérfanos por feminicidio. Así es. Esas son las que están Sí. en el tema. ¿Cómo te metes? Ustedes dirán, se mete en el tema por periodista feminista, pero brevemente. Miren, estamos indignadas, pero al mismo tiempo Soledad nos tiene que platicar qué reacciones ha encontrado, si ha habido un cambio de esto que estamos hablando en general, en las presentaciones del libro de la autoría de Soledad que se llama Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. Esta es una crónica que escribe Soledad de su propio caso. Pero además de que ha sido seguramente un proceso largo, o yo lo sé, para haberse sentado a escribirlo con sus características, porque ha logrado hacer un buen libro que puede ser una lección de periodismo para los jóvenes y las jóvenes que están estudiando la carrera, como para los y las periodistas en ejercicio de esto que hemos luchado para que no se haga un periodismo amarillo en relación a la violencia contra las mujeres. Brevemente, Soledad, el libro está constituido con tu lucha de 7 años, donde hay absoluta impunidad, incluso sobreseimiento del caso. Sí, recordarás que contra María del Sol se cometen 3 delitos. El más importante es el feminicidio, que se fue sobreseído por primera vez entonces como homicidio calificado en noviembre del 2022 y se reinicia una carpeta que se llamó feminicidio que se sobresee nuevamente en diciembre del 2023, es decir, un año después. El segundo delito es el delito de robo. Un compañero de trabajo, o que se dice su amigo también, va al hotel horas después del doble feminicidio y un homicidio en Juchitán de Zaragoza. Va al hotel donde ella tenía... En Juchitán de Zaragoza, el 2 de junio. 2 de junio de 2018, a las 2:27 de la madrugada, ocurre este triple asesinato y este hombre va al hotel donde ella había dejado resguardado su equipo de trabajo, es decir, computadora, cámara fotográfica, cámara de video, porque ella era una videasta, una fotógrafa, y se lo roba, se lo llevan y nosotros no volvemos a saber absolutamente nada de eso, pero él es identificado como el que se lleva las cosas. Hay un proceso judicial, hay una sentencia de 13 años, 4 meses para este señor, pero en el momento en que tiene que ser aprehendido para ser llevado a un internamiento, el juez indebidamente dice que él se presentará 3 días después para que mientras arregle sus asuntos, y han pasado 3 años y el señor sigue en libertad. O sea, le dio la ocasión para que se escapara, aparte de la impunidad. Y el tercer delito es el delito electoral. Ella, siendo la jefa de la Oficina de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas, pues es enviada a cubrir la campaña política de un candidato. ¿De quién estamos hablando? Del hermano del titular, en ese momento del titular de esa dependencia del gobierno del Estado, de Ageo Montero López, y es mandado por Francisco Javier Montero López. Esa carpeta, si no nos equivocamos, ya está por fenecer. Esa carpeta, ese delito ya no va a existir dentro de poco porque tiene una temporalidad y nunca pasó del proceso en que se judicializa y nunca son llamados a comparecer. Sí, y es este delito electoral muy común de los políticos con poder que mandan a su personal, donde ellos trabajan a cubrir asuntos de elecciones políticas, de amigos, hermanos, parientes, primos,
o también amigas, esposas. Entonces lo que se cuenta en el libro es eso, cómo ha sido este procedimiento judicial, pero viene acompañado de otras cosas, de cómo inició esta historia del libro. Yo empecé a escribir con ella, le empecé a escribir cosas íntimas, dijéramos, mensajes a mi hija, que terminaron guardados mucho tiempo, y cuando viene el sobreseimiento de la carpeta de homicidio en noviembre del 2022, es cuando se decide, junto con Consorcio Oaxaca, que había que escribir el libro, metiéndole ya el proceso. Entonces están las dos cosas. Una cosa que es lo público, es decir, lo que sucedió, que nos llevó a la impunidad total, y lo otro es esa relación, esos mensajes que yo le escribo a Sol, que finalmente a mí me sirven mucho para reparar el corazón. ¿Y saben por qué además? Porque el libro tiene como 24 o 28, 29 poemas, que son estos pequeños recados desde el primer momento. Me acuerdo ese día que ella sabe mejor que yo, 2 de junio, muy temprano, quizá a las 7 de la mañana, en que Soledad me está reclamando, porque somos 2 buenas mancuernas periodísticas, que yo no me he dado cuenta que mataron a la primera candidata en esto que se llama violencia de género contra las mujeres en política, a la primera candidata de ese periodo de campaña, que era el 2018, en que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y que fue el más violento en contra de candidatas. Y que fue muy violento en contra de candidatas. 18 parece que asesinaron en el 18. Entonces Pamela Terán era la candidata a síndica municipal, era la segunda en la lista de esa planilla que buscaba la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. La matan y reclama a Soledad, y estaba todavía actuando como periodista, no sabía que la habían matado junto con su hija. Lo más interesante es que ella hace muchas gestiones, y una internacional ante la oficina de quejas de la CEDAW, que está en proceso, y descubre después del que se cierra la carpeta, que se llama sobreseimiento. En el 2022. En el 22, descubre, fíjense que yo no sabía, y es un buen espacio de aprendizaje, lo voy a decir con mis palabras, ¿me corriges? Que se hace la investigación, se escucha en las noticias todo el tiempo. Mataron, asesinaron en la carretera a un presidente municipal, a una mujer, una desapareció en no sé dónde y luego la encontraron muerta. Entonces la policía investiga. La policía que usted ve en la esquina de su casa. Y va haciendo en un cuadernito probablemente, o en los métodos que ellos quieren, a lo mejor sus computadoras o sus teléfonos celulares, va anotando todo lo que va hallando, que en teoría va a ser absolutamente fundamental para el análisis global de la policía judicial, es decir, de los fiscales, que tengan que armar una opinión para mandarlos a un juez. Bueno, eso se llama... Es un cuaderno de colaboración que hace un policía investigador de la Fiscalía. Muy bien. Con otros policías. Sí, y él hace 6 entrevistas a 6 personas. Espérame, se hace el cuaderno para el caso de María del Sol, y más allá de lo que hizo, lo que les quiero contar es que el fiscal Rubén Vasconcelos, que ahora está en el Estado de México. Es el delegado de la Fiscalía General de la República. En el Estado de México. Ese señor lo guardó en un cajón, con lo cual le quitó al caso la mitad de las evidencias, de los indicios, de los ejes de la investigación. Esto es un crimen, por eso el libro se llama Un crimen de Estado. La segunda cosa es que en este tocar puertas, frente a lo que hizo este fiscal, Soledad va y busca la posibilidad de que la Fiscalía General de la República traiga el caso. Entonces la señora que se niega, ¿cómo le llamas tú? ¿Una pared? Sí, es una pared. Es una señora que funge como pared para que nosotras no podamos acceder a que el caso sea traído por
Fiscalía General. Se llama Sara Herrerías. Esa señora va a ser es ya una de las magistradas de la Suprema Corte. Es ministra de la Suprema Corte. Ministra, no magistrada. Sí. Qué bien que me aclaras, porque yo soy una bruta. Es ministra de la Suprema Corte de Justicia, esta nueva Suprema Corte, donde esa señora que le puso la pared. 3 veces, no una, 3 veces. 3 veces. Yo te acompañé una de ellas, sí. Luego, esa señora que ya no existe de la comisión del feminicidio, ¿cómo se llama? Ella estaba en la CONAVIN, fiscalía. Espérame, la otra. CONAVIN, sí. De la CONAVIN. Esto que ha desaparecido y que ya no existe, estaba en gobernación. La señora de la CONAVIN, una señora de Michoacán, a ella la mandó Olga Sánchez Cordero, siendo secretaria de Gobernación, por órdenes del presidente de la República, a acompañar, a revisar, a empujar, a pedir justicia para el caso de María del Sol. Esa señora no hizo nada. Nada, en absoluto. Nos hizo perder tiempo. Y un día te preguntó que cuánto querías. Ah, sí, en la última reunión que tuvimos con ella, que eran virtuales, nos dijo cuánto dinero necesitan. Bueno, entonces este caso de impunidad, más allá de hablar todo lo que hicieron los policías y que tenía elementos Rubén Vasconcelos, y el segundo procurador que intentó reparar y es el que de alguna manera hace notar que existe el cuaderno de colaboración. Así es. ¿Ese dónde está? Ese, pues, tiene un despacho, él ya no está en la política, se llama Arturo Peinberg, pero pues igual, él primero ofrece, dice, yo vengo acá con instrucciones del presidente de la República. Y es el que cierra el caso. Es el que cierra el caso, pero lo reabre como feminicidio. Cuando llega el tercer fiscal, lo cierra. Es el que lo cierra, el tercer fiscal, el actual. El actual fiscal. ¿Cómo se llama? Bernardo Rodríguez Alamilla. O sea, son personajes muy presentables y muy interesantes. Sí, lo interesante del cuaderno de colaboración, que yo sí lo quiero decir, es que hay en ese cuaderno de colaboración, de acuerdo con las entrevistas, que no se investigan. Es decir, yo puedo ir a decir lo que sea, pero no lo investigó la fiscalía. Es que hay varias personas metidas en la política de Juchitán de Zaragoza que pagan para quitar de en medio o hacer lo necesario para que gane el candidato de Morena, que hoy es titular del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca. ¿Qué tal? El que era el candidato a la presidencia municipal, eso no sabía. Sí. ¿Cómo se llama? Se apellida Montero. Se apellida Montero. Secretario de Educación. O sea, estos elementos, ¿qué opinas? Periodista, madre, analista, con este hermoso libro. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando lo cuentas? Ella ya ha presentado el libro en Oaxaca, en Hidalgo, en la Ciudad de México 2 veces, en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez y se me va por ahí Saltillo, Coahuila. Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León. Está haciendo una labor pedagógica, Soledad Jarquín, para mover los hilos de la indiferencia, diría yo. Ayudará. ¿Cómo viste a los auditorios? ¿Cómo llega la gente? ¿Cuántos libros has vendido? No, ya no sé cuántos libros he vendido, pero sí se han vendido los libros. Yo veo una buena reacción de la gente. Hay de todo. Hay gente con una escucha muy atenta que se queda muy sorprendida, porque lo que hay que decir también es que varios de los presuntamente implicados en este triple asesinato de 3 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 26 y los 29 años, están hoy en la política, encumbrados en la política en primeros niveles, en el Senado de la República, en la Diputación Federal y dentro de la estructura de gobierno de Claudia Sheinbaum. Alguien te contestaría, ay, no te preocupes, siempre ha sido así. Y entonces los ayudan, los premian a los gobernadores ladrones que son embajadores, no ahora, en toda la historia PRI-PAN, etcétera. Alguien te diría, siempre es así, Soledad, ¿por qué sorprenderse? Seguramente me lo han dicho a lo largo de todo este tiempo, me lo han dicho que porque, insisto, que
que no debo insistir porque me pongo en riesgo. Me dicen que insisto, pero que no voy a lograr nada porque ellos están en el poder. Me dicen que incluso lo relacionan esta insistencia con deja descansar en paz a tu hija, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Claro, no la has dejado descansar, por Sí. eso se presenta en tu sala todas las mañanas. Sí, no, bueno, Qué horror. esas cosas que la gente dice, pero bueno, yo creo que el libro, mira, yo estoy segura que aun cuando la CEDAW lo diga, va a ser muy difícil reconstruir el caso, va a ser muy difícil que haya justicia, pero el libro hace de alguna forma justicia, una justicia social hacia María del Sol, una justicia social que muchos y muchas en este país estamos alcanzando porque toca las puertas de los gobiernos, toca las puertas de las instituciones, insisto, se convierten en paredes. Yo hago una cuenta de que hablamos con 20 funcionarios públicos que tienen que ver con el asunto a lo largo de los 4 o 5 primeros años. Ya tocamos la puerta internacional, no solamente en CEDAW, también estuvimos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, planteamos el asunto ante responsables ahí. Y bueno, no sé qué vaya a pasar. Yo digo, espero que esa resolución también se abone a la justicia para Sol, porque yo siento que se necesita. Este país no puede seguir navegando en estas aguas turbulentas y pestilentes de la impunidad. Sí, yo creo que es el problema principal sobre el que hay que hacer conciencia. Decirle a quienes nos escuchan, nos favorecen con esta posibilidad de acercarse a lo que yo llamo feminismo desde cero, feminismo cotidiano. Hemos tenido aquí pláticas de que el feminismo tiene que estar ligado al contexto social y a la lucha política, que las mujeres como Soledad Jarquín Edgar en estas organizaciones de pelea, de denuncia, de carteles, de monumentos con las fotografías de este monumento que está en la calle de Reforma, que se llama La Glorieta de las Mujeres que luchan. Están pasando un mensaje y están informando constantemente. Decías que tenemos que cambiar a lo mejor el tono y yo creo que hay que ir por ahí. Es decir, como hay una ley de 3 de 3 que dice que ningún violentador debería ser funcionario público, yo creo que recae en esto. No he escuchado todavía la demanda, pero vamos a promoverla en las próximas presentaciones del libro, porque una crónica, puede haber varias crónicas. Hay algunos libros plañideros escritos desde la época de Ciudad Juárez, hay algunos exagerados, muy estereotipados, sobre si las chicas se van a las 9 de la noche o a las 10 de la noche a bailar, y entonces por eso las matan. Este es el concepto del feminicidio. Y hay chicas, hay alguien que te ha dicho, Soledad, no lo he dicho, estaba en el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en el lugar equivocado? Ella estaba incluso cumpliendo con esta exigencia ilegal de su jefe y estaba trabajando, y obviamente que se encontró con la candidata y eran las mujeres quizá de la campaña, no lo sé. No estaba en el lugar equivocado, estaba en el lugar preciso del peligro. Así es. Y de la ambición, porque Juchitán de Zaragoza era en 2018 el 9º municipio más peligroso del país. Para acabar pronto. Y ahí la mandaron. Y ahí la mandaron y ahí la pusieron en riesgo. Así es. Es el caso de María del Sol, ¿entre cuántos casos? Uf, muchos. Soledad ha dicho en público en una de las presentaciones que no quiere una reparación donde a alguien le pida disculpas. Y que ella quiere justicia y que entiende que hay muchos casos sin justicia. Irinea, que se la ha pasado 14 años, creo, o 17, no sé cuántos, porque hay una tendencia a decir que las que matan los maridos, las parejas, los parientes, se suicidan. En el caso de las 18 mujeres asesinadas durante la campaña del 2018, ni uno solo tiene respuesta. Tenemos unas fiscalías electorales o tribunales electorales que yo diría son elefantes blancos. No sirven para nada. Muy bien. Entonces hay que documentar ahora los elefantes blancos para ver si con estas cosas podemos evitar
que se acepte la violencia como un mal necesario y la violencia contra las mujeres en particular como un ni modo. Y ya se pudo y ustedes finalmente siempre han sido las que se quedan atrás. Por lo tanto, nos vamos a tener que despedir, Soledad. Soledad siempre me ayuda pensando en algunos temas para este espacio de reflexión que tenemos gracias al que ha abierto para las mujeres la Organización Editorial Mexicana. Agradecemos nuevamente, agradecemos especialmente a Natalia Castañeda Páez y a Mariana López Martínez en la producción del podcast y a Pablo Sánchez Rivera en la cámara para llevarnos a nuestras imágenes a ustedes a través de los canales de YouTube. Y nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Platicamos con Soledad Jarquín Edgar, feminista y periodista. Ella narró durante 23 años, antes de su tragedia personal, la condición deplorable y discriminatoria de las mujeres en Oaxaca. Siempre ha visibilizado las vicisitudes de tantas mujeres. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2006, al denunciar la violación de mujeres por parte de soldados en la zona roja de Monclova, Coahuila. Escribió también sobre las mujeres triquis perseguidas y violentadas, y sobre la violencia política contra las mujeres. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.